Robert, we are all yours. Carrie, you want to do the honors and introduce Robert for us? Oh, absolutely. Excuse me. So I feel like I ought to put my bow tie on, right? So on this great occasion of Wednesday night orientation, we are lucky to have Robert with us today. Robert is the founder and president of the BSR Idiomas Language Academy. Many of you are familiar because you're in the process with Robert and his team to learn English. And tonight he is going to talk about choosing the right examination for nurses that are immigrating to the United States. So thank you so much, Robert. No, it's always. Are you gonna, let me translate, Robert. Okay. Buenas noches a todos. Carrie nos contaba que tenemos el privilegio de tener con nosotros nuevamente a Robert, al presidente de la Academia BSR, que ya muchos de ustedes lo conocen porque están en el programa con nosotros. Robert nos va a acompañar esta noche charlando un poco de cómo escoger el mejor examen, la mejor prueba de inglés, o por lo menos qué criterio tener cuando escogemos la prueba de inglés que queremos hacer para demostrar que tenemos la capacidad de hablar inglés. So, without further ado, Robert, we are all yours. Well, thank you very much. Muchas gracias. It's always a pleasure and an honor being in this Wednesday night meetings. Siempre es un placer y un honor estar en estas reuniones de los miércoles en la noche. Tonight, we're going to talk about something that is not only very practical. Esta noche no solamente vamos a hablar de algo que es muy práctico. I think it's the core of why we are here. Es el corazón de la razón por la cual nosotros estamos aquí. I'm talking about BSR. Estoy hablando de BSR. We are here to help you learn English. Estamos aquí para enseñarles a aprender inglés, but with a very clear objective, which is to pass the exams that take you to the US and get you working in the US. So es pasar el examen que les va a dar la posibilidad de poder inmigrar a los Estados Unidos. So without further ado, I'm going to share my screen. Yeah, this will stop other screen sharing. Do you want to continue, David? So shall I just share my screen? All right, perfect. And voila. There you go. Can everyone see my presentation? ¿Todos pueden ver mi presentación? I'm assuming yes. Yes, Robert. Yes, sir, we sure can. We Yeah. can. Okay, perfect. So, all right, so choosing the right exam for your immigration process, escoger el examen apropiado para tu proceso de inmigración is something that requires a little bit of a thought process. Es algo que requiere un poquito de pues, racionalización. We need to think about it well. Tenemos que pensar bien cuál escoger, but so before we begin, antes de comenzar, I just want to know, please raise your hands. Por favor, levanten la mano. Anyone that has taken the TOEFL. Por favor, levanten la mano. Alguien que haya tomado el TOEFL o póngalo en el chat. Anyone that has taken the TOEFL, and what result did you get? ¿Y qué resultado obtuviste? I don't see that many people raising their hands or sharing in the chat. Just say yes, I took the TOEFL. Or please raise your hand, o por favor levanten la mano, aquellos que tomaron el IELTS, those that have taken the IELTS test. And raise your hand or share in the chat anyone who has
taken the OET? ¿Alguna persona que haya tomado el OET? Por favor, levanten la mano o no lo o no lo pone en el chat. Now, the OET, I mean, we've done this presentation before. Hemos hecho esta presentación antes, where we have compared the TOEFL and the IELTS, donde hemos comparado el TOEFL y el IELTS. Then we compared the TOEFL and the new IELTS. Sorry, the new TOEFL and the IELTS. Luego comparamos el nuevo TOEFL y el IELTS. But now we have a new exam in the landscape. Tenemos un nuevo examen en el horizonte, which is the OET. So we want to basically let you know what the 3 exams are about. Queremos que ustedes sepan de qué se tratan los 3 exámenes. So you have more information. De manera que ustedes tienen más información. So what are the TOEFL? What is the IELTS? And what is the OET? ¿Qué es el TOEFL? ¿Qué es el IELTS? ¿Qué es el OET? The TOEFL, the IELTS, and the OET are all standardized tests that measure the English language proficiency of non-native speakers. Tanto el TOEFL como el IELTS como el OET son exámenes estandarizados que miden la proficiencia en el idioma inglés de personas que no son nativas en el idioma. Basically, if you are someone who was not born in the United States, si eres alguien que no nació en los Estados Unidos, and your native language is not English, y tu idioma nativo no es inglés, you have to take one of these exams. Tienes que tomar uno de estos exámenes in order to be able to get not only your visa screen para poder pasar tu visa para emigrar a Estados Unidos, but your state approval, pero la aprobación de el estado where you're going to have a job offer, donde vas a tener una oferta de trabajo. Now, these 3 exams, estos 3 exámenes, measure your skills, miden tus habilidades in the 4 basic skills of a language, en las 4 habilidades básicas de un idioma. Reading, comprensión de lectura; listening, comprensión auditiva; speaking, expresión oral; y writing, expresión escrita. Okay? There's no escape. No hay atajos. The TOEFL is the test of English as a foreign language. Es el examen de inglés como idioma extranjero. It's an American exam. Es un examen de los Estados Unidos. It is produced by a company called ETS, Educational Testing Service. Es un examen que es producido por una compañía que se llama Servicios de Examinación de la Educación. And it's primarily used for academic purposes, ¿ok? Es primariamente utilizado para propósitos académicos. So if you want to study in the United States, si ustedes quieren estudiar en los Estados Unidos, you have to take the TOEFL. Tienen que tomar el TOEFL. Most of the material that the TOEFL presents, la mayoría del material que ustedes van a ver en el TOEFL, is based on university situations. Está basado en situaciones de la universidad. You have a professor speaking at a lecture about a specific subject. Tienen una clase, por ejemplo, en listening, una clase de un profesor dictando una clase sobre un tema en específico. It could be sociology, puede ser sobre sociología. It could be music history, puede ser de historia de la música. But they're not going to test you on those subjects. No los van a testear en esos temas. They use the subject as excuses. Utilizan estos temas como excusas to gauge your English, your skills, para medir su nivel de idioma. The IELTS, which stands for International English Language Testing System, el IELTS, ¿qué quiere decir?
sistema de examinación de idiomas internacional del inglés. It's a UK-based exam. Es un examen basado en el Reino Unido. It's British, ¿ok? Es inglés británico. Now, it's used for education, mostly in Europe. Está utilizado para la educación, la mayoría en universidades en Europa, but also for immigration and professional certification, pero también para inmigración y para certificaciones profesionales. It is recognized by universities, employers, and governments in many English-speaking countries, including the United States. ¿Ok? Es reconocido por universidades, empleadores y gobiernos en muchos de los países de habla inglesa, incluyendo Estados Unidos. ¿Ok? And lastly, y como tercero, está el OET. That stands for Occupational English Test. ¿Qué significa? Examen de inglés ocupacional. It is an exam that was designed in Australia. Es un examen que fue diseñado en Australia. ¿Ok? And it is specifically designed for healthcare professionals. Está diseñado específicamente para profesionales de la salud. You have like 10 different OET tests. Tienen diferentes exámenes del OET. For doctors, para doctores. For nurses, para enfermeras y enfermeros. For vets, no, para veterinarios. For people that work in pharmacies, no, para personas que trabajan en las farmacias. For radiologists, para gente que trabaja en radiología. Different types of specializations within the healthcare sector. Diferentes tipos de especializaciones dentro del sector de la salud. Okay? This is very important. Esto es muy importante. It assesses the language communication skills of healthcare professionals who wish to register and practice in an English-speaking environment. Este examen mide la capacidad de comunicación, ojo, de profesionales de la salud que quieren trabajar en un ambiente donde se habla inglés. Okay? So that's the only reason why the OET here. The OET is here. Esta es la única razón por la cual el OET está aquí. Because, okay, you're healthcare professionals, ustedes son profesionales de la salud, and this is an exam that measures your English based on your profession. Pero este es un examen, y este es un examen que mide su nivel de inglés basado en su profesión. Okay. At the end of the day, al final del día, the exam, whether it's TOEFL or IELTS or OET, el examen, no importa si es el TOEFL, el IELTS o el OET, measures your skills. Miden tus habilidades. Okay? Can you read? Can you speak? Can you write? Can you understand? Puedes leer, puedes escribir, puedes hablar y puedes entender. So here we have a comparison. Aquí tenemos una comparación of the three exams, de los tres exámenes. Okay? So in terms of timing, términos de tiempo, the TOEFL is under 2 hours. El TOEFL es un poquito menos de 2 horas. IELTS is 2 hours and 45 minutes. El IELTS dura 2 horas y 45 minutos. And the OET lasts around 3 hours. Y el OET toma 3 horas, but that includes breaks and explanations and listening and then writing. Pero eso incluye también pequeños breaks que tienen los exámenes y momentos donde explican o entregan. Entonces, es como el tiempo que ustedes deben de tener en cuenta. It's the time you need to take into account. Now, all three exams, as I already told you, todos los tres exámenes, como les acabo de decir, los miden en las 4 habilidades. They measure you on the 4 skills: reading, listening, speaking, and writing.
Miden las 4 habilidades principales del idioma: hablar, leer, entender y escribir. The TOEFL, the score, you need, the maximum is 120 points. El máximo puntaje del TOEFL es 120 puntos. Each section is worth 30 points. Cada sección vale básicamente 30 puntos, ¿no? In the IELTS, the score is completely different. En el IELTS, el resultado es completamente diferente. It's based on bands. Está basado en rangos. 0 being the most basic, 0 siendo lo más básico, and 9 being the most advanced, y 9 siendo lo más avanzado. In the OET, en el OET, each of the 4 subtests is scored separately. Cada uno de los 4 exámenes es evaluado separadamente on a scale from 0 to 500. ¿Ok? En una escala de 0 a 500 in 10-point increments, en incrementos de 10 puntos. Then the scores are mapped from A, which is the highest, to E, which is the lowest. Luego estos scores, estos puntajes, son mapeados en donde la A es el mayor y el E es el menor, ¿no? Entonces hay toda una escala de 500 a 450 es A, luego you have A-, then you have B+, etcétera, etcétera. Estos scores tienen como una graduación en donde 500 es lo más alto, entonces es A, y así va bajando, va pasando por B, etcétera, etcétera. What score is required for visa screen? ¿Qué puntaje se requiere para visa screen? Okay, for the TOEFL, para el TOEFL, you need an overall score of 81. Necesitas un puntaje global de 81. But the speaking section, you need 24. Okay, pero para la parte de hablar, necesitas 24. So if the overall score of the other 3 sections is 57 and you get 24 on the speaking section, si tú sumas 57 en las otras secciones, pero tu parte de hablar es 24, then you're good to go. Not really. Si tú sacas 24 y 57 te da 81, estás perfecto para entrar. Sí, but some states, for example, California or Virginia, algunos estados, por ejemplo, California o Virginia, they require a higher score for the speaking section. Requieren un puntaje más alto para la sección de hablar. They require 26. Okay? Requiere 26. So, that's a challenge. Es un reto. For the IELTS, para el IELTS, the overall score is 6.5, which means you're a competent user. It's basically a B2. And for speaking is 7, okay? Which is a good user of the language. Para el IELTS, el puntaje global debe ser 6.5 y el puntaje para la parte hablada debe ser de 7, okay? In the OET, en el OET, ustedes necesitan, you need 300 points, necesitan un puntaje de 300, which is around B, okay, que es como alrededor de B, in reading, listening and writing, en la parte de lectura, comprensión auditiva y escritura. But you need 350 in speaking, pero necesitan 350 en la parte de hablar. So I ask you all, les pregunto a ustedes, what do all these 3 exams have in common in terms of the requirements? ¿Qué tienen estos 3 exámenes en común de acuerdo a los requerimientos? Please, you can write your answers in the chat. Por favor, puedan escribir sus respuestas en el chat. David, let me know if people answer in your chat. David, déjame saber si hay gente que escribió en tu chat. Just wanna, before I give you the answer, wanna see if some people got it. Okay, antes de yo darle la respuesta, quisiera saber si alguien
entendió. Okay, the tasks, perfecto, Yuberki, you have the 4 same tasks, tiene los 4 tasks en los 3 exámenes, yes. But what about the tasks? What is special about the tasks? Okay. Several people answered to you that the speaking score has to be the highest. The speaking is the part that is the most demanding of the exams. Correct. The speaking part is the most demanding of the exams. La parte hablada es la que más demanda en los exámenes. That's why, es por eso, we are encouraging the use of ChatGPT on a daily basis. Estamos motivando que ustedes utilicen ChatGPT de manera diaria. And we're including ChatGPT prompts on all of the courses. Estamos incluyendo ChatGPT en todos los cursos de BSR. So you can now not only practice your speaking in the different classes, para que ustedes no solamente practiquen su hablar en las diferentes clases, but you speak it, you practice on a daily basis using ChatGPT. Ustedes practiquen el speaking diariamente utilizando ChatGPT. Remember, this is like having a professor, a teacher in your pocket. Esto es como tener un profesor en el bolsillo. The more you, independent of the skill, independiente de la habilidad, the more you do it, the more you practice, the better you get. Mientras más lo utilices, mientras más practiques, mejor te vas a volver. Entonces, we're encouraging that. And because we were trying to motivate people to use the community. Estamos, our internal community, estamos motivando a las personas a utilizar la comunidad interna de BSR. Not many people got it. No todo el mundo lo entendió. We did get some people to participate and get the prompts. Sí tuvimos algunas personas que han participado. We want to make sure you practice your speaking. Queremos asegurarnos que ustedes practiquen su habilidad de speaking. Okay? So the more you listen, the more you understand. Mientras más ustedes oyen, más entienden. The more you speak, the better you get. Okay, mientras más hablen, mejor se van a volver. Okay, who grades the exam? ¿Quién califica el examen? The TOEFL is graded 90% by a computer and 10% by humans. El TOEFL lo califica 90% un computador y 10% un humano. There's a lot of multiple choice in the TOEFL. Hay un montón de selección múltiple de. That makes it easy for a computer to grade your exam. Eso hace fácil que tu computador califique un examen. But even your speaking part is graded mostly by a computer. Pero incluso tu parte hablada es calificada por un computador. Okay? Now, in the IELTS, the test is graded by certified markers, 100% human. En el IELTS, la mayoría son seres humanos los que califican tu examen. It's kind of like old school, the IELTS. En ese sentido es como vieja escuela. And it's still resisting to change. Todavía no quieren cambiar, so you have to write your answers by hand. Ustedes tienen que escribir sus respuestas a mano, and someone grades it. Y alguien lo califica, like in school. Okay? Now, the OET, en el OET, la parte, the listening and the reading are automatically graded. ¿No? La parte de comprensión auditiva y la parte de lectura son calificadas por un computador automáticamente. The speaking and writing, la parte hablada y la parte de escritura, you have multiple assessors correcting your exam. Tienes múltiples asesores, humans correcting your exam. And interestingly, e interesantemente, when you have the speaking part, which is basically a mock role play, la parte de hablar, que es literalmente un juego de roles, where the assessor is playing the part of a patient, ¿no? Por ejemplo, el asesor se hace pasar por un paciente, and you are a nurse, y ustedes son un enfermero, una enfermera, and there are certain requirements the patient needs.
hay ciertos requerimientos que necesita el paciente. So, the patient will interact with you. El paciente va a interactuar contigo. That gets recorded. Eso va a ser grabado. And that is sent to 2 different assessors. Eso es enviado a 2 calificadores diferentes who will grade your speaking part, y ellos van a calificar tu parte de hablar based on 9 different criteria, basado en 9 criterios diferentes, of which, de los cuales 5 have to do with the language, 5 tienen que ver con el idioma, but 4 have to do with your profession, your healthcare professional abilities. Las otras 4 tienen que ver con tus habilidades profesionales como un cuidador de la salud. Okay, so they're not only assessing your level of English, they're assessing, well, you understand what you need to do with the patient, and can you direct the patient to the next, basically, step on whatever is required in that specific process. Ellos quieren evaluar no solamente tu nivel de inglés, pero además si tú tienes la capacidad de utilizar tu inglés para poder hacerte cargo del paciente y liderar el proceso del paciente a la siguiente etapa de su proceso. Validity, la validez del examen. TOEFL, IELTS, and OET, they are valid for 2 years, ¿ok? Estos exámenes son válidos por 2 años. You get the score, that score is valid for 2 years. Price, precio, ¿ok? TOEFL is around $200. El TOEFL está alrededor de los $200. IELTS is around $200. El IELTS también cuesta alrededor de los $200. The OET, el OET, depending on where you see it, el OET dependiendo de dónde lo ves, could be either $382, puede ser $382, or $450 o $450. So it is definitely more expensive than the TOEFL or the IELTS. Es definitivamente más costoso que el TOEFL o el IELTS. So that's something you need to take into account. Eso es algo que ustedes deben de tener en cuenta. What do I mean by depends on where you see it? If you see it on the official OET page, si ustedes lo ven en la página oficial del OET, it's $450. But if you say you're going to buy it in Australian dollars and you make the transfer to US dollars, it gives you $382. So there's something out there that you need to get together. Ellos, si ustedes entran a la página del OET, dice que vale $450 americanos. Pero si lo compran en dólares australianos y hacen el cambio a dólares americanos, vale $382. Well, ellos tienen que organizarse. They'll figure it out. All right. So one thing that is for sure, okay, Amanda, is the price of OET is US $455, depending also on the exchange rate. And it's a fixed value in Australian dollars. Perfect. No, Amanda nos está colaborando. El precio del OET, so es $587 australianos, que es o $455 americanos. Okay, it's not like you take the Australian and you make an exchange. It's basically either you pay it in Australian or you pay it in American, so it's $455. It's $455. Okay, perfect. Now, thank you, Amanda. Muchas gracias, Amanda. What you must demonstrate is a solid B2 level in every skill, especially speaking. Ya sacando la conclusión, es que ustedes deben demostrar un nivel sólido B2 en cada una de las habilidades, especialmente hablar. Okay? Now, does that mean that if I am B2.1 or B2.2 on the BSR platform, can I take the TOEFL and pass it? Eso quiere decir que si estoy en la plataforma en B2.1 o B2.2, puedo tomar el examen y pasarlo. Not necessarily, no necesariamente. Sometimes you're in the level, but you haven't developed the skills correctly. It's something we need to assess, and we're doing it as we speak.
No necesariamente ustedes pueden estar en el nivel, entendiendo el material, pero de pronto no han desarrollado las habilidades, todas, the four skills, las 4 habilidades, es algo que nosotros estamos evaluando en estos momentos en cada uno de los estudiantes. Ok. This is the page of the visa screen, and it offers all sorts of different exams, the Cambridge, the TOEIC, the MET, they call it the MET or MET, Pearson. Hablan de todo tipo de exámenes, pero at BSR, we're focusing on the TOEFL, the IELTS, or the OET. Pero en BSR, nosotros nos estamos enfocando en el TOEFL, el IELTS o el OET. So, this is my little avatar. Este es mi pequeño avatar. Which exam would you advise taking? ¿Cuál examen tú literalmente nos recomendarías tomar? And it's a good question. Es una pregunta muy buena. But I'm going to tell you something. Te voy a decir algo. The TOEFL is the only exam accepted in all 50 states. Okay? El TOEFL es el único examen que es aceptado en los 50 estados de la Unión. Amanda, maybe you can help me out. District of Columbia. Is there a specific TOEFL score required? Y el Distrito de Columbia, pues donde está la capital, también tenemos, ese es el único que no dice, but it's accepted. So if you wanna, si ustedes quieren hacer irse a la fija, if you wanna go, as we're saying, if you wanna go for sure, take the TOEFL, tomen el TOEFL. Now, no one is saying it's an easy exam. Nadie está diciendo que sea un examen fácil. Okay? Another question that comes to mind. Otra pregunta que viene a la cabeza. So, if I pass the NCLEX, does that mean I automatically pass the TOEFL? La pregunta es, ok, si yo paso el NCLEX, ¿quiere esto decir que automáticamente ya paso el TOEFL? We're getting a lot of people, ¿no? Tenemos un montón de estudiantes, which do an amazing job, que hacen un trabajo increíble, impresionante, in preparing for NCLEX, en prepararse para el NCLEX, of course, guided by the Nash Institute and all the Nash Institute teachers and program, todo el programa del Nash Institute, which is very rigorous, que es bastante riguroso. And when they pass the NCLEX, cuando pasan el NCLEX, maybe it's the excitement, de pronto es la emoción, but we get a lot of people saying, I wanna basically book the TOEFL tomorrow. Me quiero registrar para el TOEFL mañana. But they don't have the rest of the skills. No tienen todas las habilidades. Let me explain a little bit. Les voy a explicar un poquito. What is the NCLEX? Para aquellos, ¿qué es el NCLEX? ¿No? Para aquellos que no lo saben. Okay, the NCLEX exam is taken after graduating nursing school to receive a nursing license. Ustedes se gradúan de escuela de enfermería, quieren trabajar como enfermeros en los Estados Unidos, la licencia la obtienen tomando el NCLEX. Now, the person will be scored on their ability to think critically about decisions involving nursing care. Aquí ustedes tienen que demostrar habilidades de pensamiento crítico sobre decisiones que tienen que ver con el cuidado de que una enfermera tiene en una situación de emergencia. Sorry, Robert, you got muted. Oh. Sorry, Robert. Don't worry. Let me just repeat. No, I wanted to make sure. No, it was my mistake. Okay, no worries. Don't But worry. I wanted
Thanks for letting me know because I wasn't Yeah, gonna, no. I wasn't gonna touch anything. All right, perfecto. Okay, so just let me start again. What is the NCLEX? Que es el NCLEX? Is the exam you take after graduating nursing school to receive a nursing license. El NCLEX es o sea, te gradúas de universidad como enfermera, trabajar en Estados Unidos, necesitas una licencia y la única manera de recibir esa licencia es tomando el NCLEX, ¿ok? It's an exam that measures you on your ability to think critically about decisions involving nursing care. Es un examen que evalúa tu habilidad de pensar críticamente en situaciones donde requieres tomar decisiones como una enfermera, ¿ok? Most of the questions of the NCLEX exam are worded questions with multiple choice answers. La mayoría de las preguntas en el NCLEX son preguntas que están escritas con respuestas de selección múltiple. ¿Ok? So, I'm not suggesting this is an easy exam. Yo no estoy sugiriendo que este sea un examen fácil. This is a very difficult exam. Esto es un examen muy difícil. And for those of you who have taken it, para todos ustedes que lo han tomado, you can testify it's a hard exam and you need to study very hard. Ustedes pueden testiguar que este es un examen muy difícil y tienen que trabajar muy duro. But it's an exam that measures you in terms of English, pero en términos de inglés, este es un examen que les mide your reading skill, mide su capacidad de leer, then your capacity to understand what you read, la capacidad de entender lo que ustedes leen, to think, okay, pensar and analyze y analizar, and then make an intelligent decision to answer your question, y luego tener una decisión inteligente para responder la pregunta based on the strategies in the preparation, basado en las estrategias en la preparación, but you already have a foundation of the language that will appear on the NCLEX. Pero ustedes ya tienen fundamentos en el idioma que va a aparecer cuando ustedes toman el NCLEX, because it's nursing English, ¿ok? Porque es inglés de enfermería. When you take the TOEFL, when you take the IELTS, and even when you take the OET, cuando ustedes toman el TOEFL, cuando ustedes toman el IELTS, o incluso cuando toman el OET, you are evaluated, ustedes son evaluados, not only on reading, no solamente en lectura, but on listening, speaking, and writing, pero en la capacidad auditiva, la capacidad de hablar y la capacidad de escribir. So, as difficult as the NCLEX is, tan difícil que el NCLEX, o sea, tan difícil que el NCLEX es, if we think of the NCLEX as the 100-meter dash, si pensamos que el NCLEX es la carrera de los 100 metros, if you win it, si ustedes la ganan, that doesn't mean you can race the marathon tomorrow and basically win it as well. No significa que ustedes van a poder correr la maratón mañana y pasarla, or the 100-meter, the 400-meter dash, o la carrera de los 400 metros. One skill versus 4 skills, ¿ok? Una habilidad versus 4 habilidades. That's why the OET sounds like a very interesting alternative. Es por eso que el OET suena como una alternativa interesante, because the language used is, you already have that foundation. El idioma que se utiliza en el examen, ustedes ya tienen esas bases, because it's nursing English, porque es inglés de enfermería. But you will need to speak, solve a patient situation. Ustedes necesitan hablar, resolver una situación de un paciente. You need to write. Generally, you need to write a discharge letter, for example, or a letter to a doctor. Ustedes van a tener que escribir una carta para dejar salir un paciente, una carta a un doctor. So you need to demonstrate your skills. Ustedes necesitan demostrar sus habilidades. Really quickly, before we go into the questions, rápidamente antes de ir a las preguntas, I want to go into full detail about the 4 different sections of the exams.
Okay, well, quiero ir rápidamente en detalle. For the listening part, para la parte de listening, OET has 3 parts, TOEFL has 5 tasks, and IELTS has 4 sections. Cada una tiene una serie de características. The one that you need to prepare the most in terms of answering is the IELTS. El que ustedes realmente necesitan preparar más es el IELTS because it has multiple choice, matching, maps, labeling, tiene todo tipo. Les voy a mostrar unas preguntas del IELTS. No, these are questions from the IELTS. Some of the questions, algunas de las preguntas pueden ser así como matching. Okay, match numbers with the description. Okay, tienen que literalmente aparear los números con la descripción. But then you have like a map and you have to listen to something. Luego tienen un mapa y tienen que oír y tienen que poner los diferentes. You need to basically answer the different. Where is the art collection based on the listening? Where are the children's books based on, you know, based on like the architectural design that is described in the listening, basado en el diseño arquitectónico que dicen en el listening. So that is something you need to take into account. Eso es algo que ustedes tienen que literalmente tener en cuenta. Now, for those of you, I think I'm gonna jump this unless people ask if specific questions. Creo voy a saltar esto. It's 3 exams and 4 skills, and it's a lot of information. So if you just want to know this information about each exam, I'll just write to us and we'll send it to you. Creo que me va a saltar estas 4 diapositivas. I'm seeing we're reaching 8 o'clock porque ya estamos llegando a las 8 de la noche, and we want to open it for questions. Y queremos abrirlo para preguntas. So, what to do, qué hacer, qué decisión tomar. Okay, what we suggest, lo que nosotros les sugerimos, and what BSR offers, y lo que les ofrece BSR es, once you reach a certain level, una vez ustedes lleguen a cierto nivel, or if you pass the NCLEX, o si ustedes pasan el NCLEX, we'll have you take practice tests for each exam just to experience the format, okay? Les vamos a dar la posibilidad de tomar un examen simulado simplemente para que experimenten con el formato, ¿ok? Together, we'll analyze your performance. Juntos vamos a analizar cómo les va. And we're going to identify which exams suit you better. Y les vamos a decir, bueno, mira, te puede ir mejor en el TOEFL. You can do better in TOEFL. You can do better in IELTS. You can do better in OET. And then we make an informed decision based on your research and personal needs. Luego tomamos una decisión basada en lo que tú has investigado, tus necesidades personales. But I just want to highlight personal needs. Yo quiero subrayar esto en personal needs. Personal needs is the exam you take, is approved by NASH. El examen que ustedes toman es aprobado por NASH. Okay? Because if you have a job offer, si ustedes tienen una oferta de trabajo in a state that only accepts TOEFL, en un estado que solo acepta TOEFL, well, we're going to have to prepare you for TOEFL. Vamos a tener que preparar para el TOEFL. Okay? Or NASH, BSR, and the student will come to a joint decision. Llegamos a una decisión en conjunto. Okay, but at the end of the day, if you have a job offer in a hospital that requires only TOEFL, we'll take the TOEFL, you know? That's why we're advising, if you can, develop the skills. Por eso es que estamos motivándolos a que ustedes desarrollen las habilidades. We're including a whole new course, which is the Nursing English course. Estamos abriendo todo un curso nuevo que es el inglés de enfermería, which will make it more intense in terms of your contact with the language, okay? Lo cual que va a ser mucho más intenso su contacto con el idioma. So you get to read, listen, speak, and write more on a daily basis. Para que ustedes lean, oigan, escriban y hablen más de manera diaria. So at the end of the 16 months,
al terminar los 16 meses, you're in a better position to take an English exam. Está en una mejor posición para tomar un examen de inglés. And hopefully it would be the TOEFL. Ojalá sea el TOEFL. Because basically you cover all the bases. Okay, ustedes cubren todas las bases. That being said, okay, will help you identify which exam suits you better, and we'll all together make an informed decision. Now, one thing I want to finish my presentation with, algo que yo tengo que con lo que yo quiero terminar la presentación es proper preparation is crucial for success. La preparación apropiada es crucial para el éxito. Okay? Imagine taking the NCLEX without preparing for the NCLEX. Imagínense tomar el NCLEX sin haberse preparado para el NCLEX. It works the same way with TOEFL, with IELTS, or with OET. Funciona de exactamente la misma manera para cualquiera de estos tres exámenes. Make a choice based on your strengths. Okay, vamos, escoge un examen basado en tus fortalezas. Okay, and then, in which exam do you feel more comfortable? ¿En cuál de los exámenes también te sientes más cómodo? It might come to a situation where you take the OET, pass the OET, and then you have to take the TOEFL. Puede ser una situación donde, pues, ustedes toman un examen y de repente les va a tocar tomar el otro, and you're gonna have to pay for many exams. Muchos de ustedes les va a tocar pagar por muchos exámenes out of your own pocket, de pronto, because eventually, I know a lot of students, conozco muchos estudiantes who are paying exams out of their own pocket, porque están tomando el examen y lo pagan ellos mismos, just to see how they do, simplemente para ver cómo les va, just to have that experience, para tener esa experiencia. We advise, do more mocks before that, hagan más simulacros antes de eso, but if you do it, it's great, pero si lo hacen es excelente, because you help us, everyone involved in the process, you help NASH, you help BSR, have a benchmark. Nos ayudan a tener también un punto de partida of your initial results on the exam, on the official exam. So we know what to work and where to go. Nosotros ya podemos identificar en qué áreas tenemos que trabajar y dónde tenemos que trabajar con ustedes. Okay? So, without further ado, thank you very much. I'll stop sharing. Muchas gracias. Voy a parar de compartir, and of course, I'll open it up for questions. David, I'm all yours. ¿Lo habrá preguntas? David, soy todo tuyo. Thank you, Robert. Thank you. There are a bunch of questions. I'm going to pass them to you. Gracias, Robert. Hay varias preguntas para ti. The first question that I want to pass to you is, several people are asking if the OET verbal is with a British accent. Okay? So they want to know if no, the spoken English, there is 3 people asking the questions about, for the listening part, there is a big difference between the way that the one is British, the other one is Australian, and the other one is American. If it's going to make a difference on the listening part. It's a great question. Es una muy buena pregunta. Tradúcela, Rob. Sí, so, la pregunta que nos está haciendo David es si muchos estudiantes están preguntando si para el OET, tanto la parte de listening, de comprensión auditiva, como la parte de speaking, esa interacción que ustedes van a tener en speaking, si es con una persona de Australia o británica. So, o el acento americano en la parte del TOEFL. Or American accent on the TOEFL. Okay, for the TOEFL, immediately I can say it is as American as apple pie. Para el TOEFL, el acento es tan americano como el pie de manzana. There's no doubt there. For OET, is a little bit more tricky. Para el OET, es un poquito más, tiene un poquito más de zancadilla.
Why? We need to think about the designers of the exam. Tenemos que pensar en los que diseñan el examen, which is Australia, que son australianos. The owner of the exam, los dueños del examen, which is Cambridge International, es el departamento de la Universidad de Cambridge. No, they are the same people that produce the IELTS. Las mismas personas que producen el IELTS. So there is a very strong Australian component. Hay un componente australiano muy fuerte. There's a very strong British component. Hay un componente británico muy fuerte. But there's something else we need to take into account. Pero hay algo más que tenemos que tener en cuenta. The first markets where OET was popular, los primeros mercados donde el OET fue popular, were India, Sri Lanka, Bangladesh, Japan, China, well, not so much Japan, but Thailand, the Philippines, Tailandia, las Filipinas, India, Sri Lanka. So you could get, ustedes de repente pueden obtener, not an Australian listening, no una comprensión auditiva por un australiano or a British, but someone from Sri Lanka or from Bangladesh, pero de pronto es alguien de Sri Lanka o de Bangladesh, a nurse from India talking about a situation, okay, or a doctor from India talking about a situation, because those are the initial target markets of the exam, okay, estos son los mercados objetivos iniciales del examen. The OET is more than 30 years old. El OET tiene más de 30 años. But just until recently, solo recientemente, they're starting to market to Latin America. Solamente recientemente ellos han comenzado todo su mercadeo a América Latina. So, to answer your question, para responder su pregunta, you could get any accent. Puede salirles cualquier acento that will be challenging, que va a ser retador. It's something you need to take into account. Es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. So on the one hand, por un lado, you get nursing English and nursing situations. Por un lado, ustedes tienen inglés de enfermería y situaciones de enfermería, but on the other hand, it's a more challenging accent. Es un acento más retador. So it's something that we will prepare you for. Es algo que los vamos a preparar para. But that being said, it doesn't mean you're going to be completely, it's not going to be challenging. Pero por más preparación que tengamos, no quiere decir que no va a ser retador. Okay? So it's Robert, let me add something, just maybe to be a tiny more balanced. Most of the tests, and you correct me if what I'm saying is not 100% correct. They really work hard to try to make it as neutral as they possibly can. They try not to. They realize that their test is taken by people from many countries for many reasons, and they try to be as country neutral as they possibly can. Is that correct? And you may want to translate that if you don't mind. Okay, entonces David nos está diciendo que la mayoría de estos exámenes tratan de ser lo más neutrales en términos de país que puedan ser, teniendo en cuenta que ellos saben cuáles son los mercados que toman este examen. Yes, that is correct. Sí, es correcto. Yeah, you can always, get a very strong accent, or particularly, I think the question is not so much accent as could be the dialogue may contain some words that may be preferred on a country over another. De pronto no es tanto el acento, sino que de pronto el diálogo contenga palabras que sean de uso más común en un país que en otro. Y eso sí de repente puede hacerlo resbalar. Correct. Okay, so there are a couple of other issues that people wants to know about
Given that you touch base on the fact that only TOEFL is the only test that is accepted in all states, they want to know how many states are accepting the OET. I don't know if you know that answer. I believe you do. OET right now. You may want to translate the question first. Okay, sí. Sorry. Quieren saber en cuántos estados aceptan el OET. But I'm going to throw that one to you guys. I think it's around 40. Correct me if I'm wrong. I had a meeting with Jack last week, the academic advisor. La semana pasada tuve una cita con el advisor académico. He mentioned negotiations with 8 states. Está hablando de negociaciones con 8 estados. So I'm assuming it's 42 that it's already accepted, but I could be wrong there. You know better in that part. Entonces yo asumo, yo estaba hablando con la persona, el asesor académico del OET en Estados Unidos, y él me decía que estaban negociando con 8 estados que le faltaban. Entonces yo hice la matemática y dije, ok, está aceptado en 42, pero eso puede realmente no ser cierto. There might be, so correct me there if I'm wrong, pero hagan de cuenta, just 40 estados lo aceptan, hay 10 que no lo aceptan. I don't think we are quite up there at 40 yet, Robert. I think OET is, I think at last count, they were a little bit below 30. Okay. And they were in negotiation with another, 7 or 8 states, but they are not quite there yet. El OET no está aceptado en 40 estados, está aceptado un poquito menos de 30. Creo que a última cuenta habían 27, Kerry, if I recall correctly, or 23, one of those two numbers. 23 o 27 están formalmente aceptados y están en negociación, and they are negotiating with another 7 or 8 states to get it approved. Okay, no, eso clarifies that information, eso clarifica esa información. So it's not 8, they're probably negotiating with 8, but they still have to knock on more doors. Están negociando con 8, pero probablemente tienen que golpear más puertas. Yeah, they are trying to work really hard and fast to try to get themselves accepted everywhere, but they are not there yet. Ellos están tratando de que los acepten en todos los estados lo más rápido que ellos pueden, pero en este momento todavía no los están aceptando en todos los estados. Even the IELTS, who is almost accepted everywhere, is still not accepted everywhere. Okay, inclusive el IELTS, que casi que lo aceptan en todos los estados, también hay uno que otro estado que no acepta el IELTS. Okay. Somebody is asking if there are any other English exams besides this that can be taken that is accepted everywhere. Robert, you want to give it a shot? Like, is there any other exam that is accepted everywhere? Yeah, in the United States for nurses. La pregunta que nos están haciendo, la persona que si hay algún otro examen aparte de estos 3 que también lo estén aceptando en todas partes en los Estados Unidos. Correct me if I'm wrong, but it's only TOEFL. No, only TOEFL, correct. There are other tests that are accepted in a few states, but they are even more limited. Hay otros exámenes que se aceptan en los Estados Unidos, en diferentes estados, pero es aún más limitado. You may want to mention some of them, Robert. Yeah, there's the TOEIC, there's the MET, está el TOEIC, está el MET, está el PET. All of these exams will get you into the US. If you are successful, you get the visa screen. Todos estos exámenes, si ustedes son exitosos, pues eventualmente tienen el visa screen, but that's not the end of the road. Pero eso no es el final del camino. You still need to get, you have the job offer, you have the hospital, you have the state where you have the job offer, tienen
la oferta laboral, el hospital, el estado en el que está el hospital, y if that state does not accept the exam you took, si ese estado no acepta el examen que ustedes tomaron, then you're going to have to prepare for the other exam and take it and pass it. Van a tener que prepararse para ese examen, tomarlo y pasarlo. David, I have a question here from Vivian from Brazil. Yeah. She's asking that in case you fail the exam, you don't get the score, how many times can you take a test? Okay. And what is the interval between the different times you repeat? No, you take the exam again. La pregunta que nos hace Vivian de Brasil es que en caso de reprobar el examen, ¿cuántas veces pueden hacer el examen? ¿No? ¿Cuántas veces más lo pueden hacer? ¿Y cuál es el intervalo? Okay. So I'm going to answer that question based on English. If there's something different based on what hospitals or states say, please, Nash, let me know if there's something there extra that needs to be known. Yo voy a responder basado en inglés, en el conocimiento que yo tengo de los exámenes, pero si hay algo extra que de repente no está incluido en mi respuesta, le pido a David o a Carrie o a Amanda que no me corrijan, ¿no? Please correct me if I'm wrong. But the answer is you can take the test, any of these tests, as many times as you have to take them. O sea, ustedes pueden tomar este examen cuantas veces requieran para que obtengan el resultado. Okay? So even TOEFL, for example, they have this policy where they record your scores. Incluso el TOEFL tienen esta política donde graban sus resultados, and eventually they give you your best score. Y eventualmente le dan lo que llaman su mejor resultado. So if you took one time the exam and you did not get an overall result, for example, but you did get the speaking right, ¿no? Donde de repente no sacaste el resultado, la suma de todos no te dio los 81 puntos, pero sí sacaste 24 en speaking. Maybe you take the TOEFL again, de pronto toman el TOEFL nuevamente, and you don't get the 24 in speaking, de pronto no sacas el 24 in speaking, but you raised your score in writing, reading, and listening, levantaste tu puntaje en las otras 4 habilidades, then you get your best scores, which basically te mandan, tú puedes eventualmente presentar, you can eventually present the best scores of all the different times you've taken the exam, los mejores resultados en las veces que has tomado el examen. I don't know if such a policy for IELTS, no conozco esta política para el IELTS, and we don't know about it in OET yet. No sabemos si esta política existe para OET. If you need to take one exam, you have to take it as many times as you need to pass the exam. Si necesitas pasar un examen, tienes que tomarlo cuantas veces necesites para obtener los resultados. The interval, that's a great question. El intervalo es una excelente pregunta. Overall, TOEFL and IELTS, they say 3 weeks after. Okay, tienes que esperar 3 semanas. That's the minimum. Now, would BSR allow you to take it 3 weeks after? Nosotros en BSR te dejamos tomarlo 3 semanas después. We would highly advise not to. Nosotros no recomendaríamos que lo tomes 3 semanas después. That would be like hitting a wall again. Eso es literalmente golpearse contra una pared nuevamente. We need to assess what went wrong. Necesitamos evaluar qué no salió bien. We need to work on the skills. Tenemos que trabajar en las habilidades. And probably we are going to need more than 3 weeks to develop the skills in such a way that you get the extra points you need. Y probablemente después de esta evaluación, vamos a necesitar más de 3 semanas en trabajar estas habilidades que necesitas para que logres obtener los puntos extras que se necesitan. So I hope I answered
Vivian's questions. Espero que respondí la pregunta de Vivian. There's one question by Amanda. Will the intensive English nursing course be available on the BSR platform for those already in the study process? Good evening, everyone. Yes, yes, yes. Sí, sí, sí. Traduce la pregunta, Robert. Sí, sí, no, I did not. Sorry about that. Getting carried away, literally. Que si el curso intensivo de inglés y el curso de enfermería van a estar disponibles en la plataforma BSR para todos los que están en el proceso de estudio. So the answer is yes. La respuesta es yes. The Nursing English course, el curso de inglés de enfermería, is going to be available for everyone. Va a estar disponible para todos. There's Nursing English Basic, Nursing English Advanced. Va a haber inglés de enfermería básico, inglés de enfermería avanzado. If you're advanced, if you're like on the B1 or the B2 levels, or the B2 courses, si estás en los cursos B1, B2, you will get access to the Nursing English Basic as well. También vas a tener acceso al curso de inglés básico de enfermería, ¿ok? Both courses. Why? Because it's the vocabulary you need, it's the listening you need, es el vocabulario que necesitas, las habilidades de listening que necesitas. I mean, and it will give you such intensity. Now, les va a dar esa intensidad. Now, Amanda is asking, will the intensive English, by intensive English, we mean, por inglés intensivo, queremos decir that at the same time, al mismo tiempo, you will have a nursing English course, un curso inglés de enfermería, and a general English course, un curso inglés general. That's a lot of material. Eso es un montón de material. So if you are able to work on it on a daily basis, si ustedes pueden trabajar en esto de una manera diaria, that's going to be intense. Eso va a ser bastante intenso. And we are not talking about exam preparation yet. No estamos hablando sobre preparación de exámenes, or when you reach, either you pass the NCLEX, o cuando pasas el NCLEX, or you finish B2.4, but you're not there yet for exam preparation, pero cuando terminas B2.4 y no estás ahí, you will enter the Fluency Boost course. Van a entrar al curso de, literalmente, propulsión de fluidez, which is going to give you more advanced reading, more advanced listening, more advanced speaking prompts, more advanced writing, ¿no? Material de lectura, escritura, comprensión auditiva, expresión oral más avanzado. Why? ¿Por qué? If you take the OET, it's nursing English. Si ustedes toman el OET, es inglés de enfermería. But if you take the TOEFL or the IELTS, pero si ustedes toman el TOEFL or el IELTS, you're going to get a professor talking about ducks mating, ballet in Nova Scotia. Van a tener una charla de un profesor hablando sobre la reproducción de los patos, o el ballet, el desarrollo del ballet en una parte de Canadá. It's gonna be English or subjects that you haven't heard before. Van a ser temas que ustedes no van a haber escuchado antes, but we and they expect that you have enough English skills. Tanto nosotros como los que desarrollan el examen esperan que ustedes tengan estas habilidades del idioma que no matter what they throw at you, no importa lo que les tiren, you're going to be able to solve it. Ustedes van a poder resolverlo. Because it's about the English. It's not about the subject. Es sobre el inglés, no es sobre el tema como tal. Robert, allow me to clarify a little bit of a few confusions that are in here, that a bunch of questions are coming. I think there is a bit of a confusion. Voy a clarificar unas confusiones que hay en algunas preguntas que han hecho. I'm going to answer them first in Spanish, and then I will translate it no, actually I'm going to answer them in English first, so that way Anna can also translate into Portuguese. There are quite a few people confused between where you take your NCLEX and where the English requirements are. And they are two not necessarily
related issues. Hay personas que están preguntando o están tratando de ir que el sitio donde uno toma el NCLEX o el estado donde uno hace su homologación y los estados, el nivel de inglés que se requiere para un estado no son necesariamente lo mismo. They are not necessarily the same. You can actually, and many of you are going to get licensed even on a state that does not have an English requirement. La mayoría de ustedes van a seguramente aprobar su licencia y obtener su licencia de enfermería en un estado que ni siquiera requiere inglés, que no tiene exigencia del inglés. Hay varios estados en los Estados Unidos que no requieren inglés. El estado de Nueva York, el estado de Montana, el estado de Connecticut y algunos más. No tienen requerimiento de inglés. Ellos como estado no tienen requerimiento de inglés. So there are several states and they are the more likely that we are going to do the certification on that do not have English requirements. So presenting the NCLEX or being a registered nurse through the state of New York or through the state of Montana or through the state of Connecticut does not mean that you are now free not to know English or not to pass an English test. El hecho de que el estado no tenga requerimiento o tenga un requerimiento diferente no significa que no tengas que pasar la prueba de inglés. As Robert said earlier in the presentation, you must pass a B-level English test, an intermediate level English test for immigration, for your visa. Ustedes tienen que pasar un nivel intermedio de inglés para su visa, ¿ok? You cannot come to the United States without having passed an intermediate level of English. No puedes llegar a los Estados Unidos independiente de si el estado requiere el inglés o no, si no has pasado un nivel intermedio de inglés. El examen que se requiere para la visa, the test that is required for visa are very many. There's like about 7 or 8 exams that you can take any of them. As we said before, you can take TOEFL, IELTS, OET, you can take PET, MET, etc. You can take a bunch of tests. As long as you pass them with the appropriate score, they are all valid for your visa screen. They are all valid for your visa. Hay varios exámenes, hay como 7 o 8 exámenes, se puede tomar cualquiera de ellos. Todos ellos, desde que los pases con el nivel apropiado, son válidos para la visa. Having said that, where you get your sponsorship, where you get the hospital that you're going to be working is where it's going to make a difference, which test you took. Es donde tú recibes tu patrocinio, lo que va a hacer la diferencia de qué examen de inglés tienes que haber tomado. Si vas a ir a trabajar a California, tienes que tener los requisitos que pide California. Si vas a ir a trabajar a Illinois, tienes que cumplir los requisitos del estado de Illinois. Si vas a ir a trabajar a Nueva York, tienes que cumplir los requisitos del estado de Nueva York. Si vas a ir a trabajar a Texas, tienes que cumplir los requisitos del estado de Texas. If you're going to go and work to a hospital that is on a different state in California, in New York, in Illinois, in Texas, you have to meet the requirements of that state, the English of that state, and they vary quite a bit. Y esos requerimientos varían bastante de estado a estado, ¿ok? Tienes que, a pesar de que tienes tu licencia de un estado, vas a tener que endorsarla al otro estado. The fact that you have your license from one state means you're going to have to endorse your license to the other states and you're going to have to meet the requirements of that state. Tienes que endorsar tu licencia y vas a tener que hacer los requisitos que pide ese estado para el endorso de la licencia. That's why for some states, for example, 81 points on the TOEFL is not enough. Para algunos estados, 81 puntos en el TOEFL no es suficiente. ¿Ok? Para algunos estados, 81, 6.5 en el IELTS tampoco es suficiente.
Diferentes estados tienen diferentes requerimientos y hay que estar seguros de que uno los tiene que hacer. Okay, so part of what you do with us is we will make sure that we'll help you, we will advise you, we will help you on everything you need to make sure that you have all the requirements for the proper state where you actually have received your sponsorship, where you have received your job offer and you have your sponsorship. Nosotros obviamente les vamos a ayudar en todo lo que ustedes necesitan para que ustedes tengan todos los requerimientos para el estado que te ha hecho tu patrocinio. Sorry, Robert, I need to clarify that because there is a lot of questions related to that part. Okay. No, by all means. Yeah, and I'm pretty sure. and there is another kind of related question that I want to also clarify because it came twice. Hay otra pregunta similar o relacionada que me la hicieron no las hicieron dos veces. Once you pass your English requirements, the fact that the test is good for 2 years doesn't mean you have to take it again. ¿Ok? Una vez que tú cumples los requerimientos y tienes tu licencia y tienes tu visa, no tienes que volver a tomar el examen de inglés. ¿Ok? Si cumpliste los requerimientos que eran, no tienes que volverlo a tomar. ¿Ok? It's not that el examen no es válido por 2 años y cada 2 años tienes que volver a tomar la prueba de inglés para seguir trabajando en los Estados Unidos. You don't have to take the English test every 2 years to continue working in the United States. Okay? You only take it basically once, you pass it once, and you met the requirement. Okay? Sorry, Robert. No, actually, that's a great question. The last one. Yeah, you don't think about it, and it could be understood that way. Sí, la última pregunta es súper valiosa porque no piensas en la validez y de pronto muchas personas están pensando, maybe a lot of people are thinking, oh my God, do I need to basically test every 2 years for my English? No, no necesitan hacer el examen. Basically, it's like if you took the TOEFL a year ago, si ustedes tomaron el TOEFL hace un año and you already have passed it, y ustedes ya lo pasaron, for example, then your challenge is the NCLEX and the whole recruitment process. Su reto es el NCLEX y el proceso que trabajan con el grupo Nash, cómo ellos los asesoran para ir a los Estados Unidos y ser contratados en un hospital. But if for some reason you do not pass the NCLEX, pero si por alguna razón ustedes no pasan el NCLEX and the validity of 2 years passes, se pierde la validez de los 2 años, there you're going to have to take the TOEFL again. Ahí sí les va a tocar tomar el TOEFL nuevamente. Because it's going to lose that validity, va a perder esa validez. So if you pass the NCLEX, you apply to visa screen, ustedes pasan el NCLEX, aplican para el visa screen, el visa screen is going to say, la migración de Estados Unidos va a decir, but wait, this TOEFL is not valid. Este TOEFL no es válido. That would be a situation where that validity would be relevant for the situation. Esa sería una situación donde esa validez de 2 años es relevante. Let's hope that never happens. Esperemos que eso nunca suceda. Yeah, and you have to let us advise you because there are some things that can be done that changes the rules a little bit, and it's important that you let us kind of guide you to that. Hay muchas circunstancias donde las reglas cambian un poco. Deje que nosotros los guiemos en todo. Nosotros los guiamos apropiadamente en todo, sobre todo aquellos que han hecho su certificación por su propia cuenta. Dejen que nosotros los guiemos. Leslie, adelante. Leslie. David, thank you. Robert, I think it's the same your last answer, but I know I should have to pass different skills, but many people told me what happens if I do a part wrong. For example, in the part listening is very low, but speaking is very well.
Okay, for any of the... La pregunta que nos hace Leslie es, ok, tienes que pasar, presenta las 4 habilidades. ¿Qué pasa si sacas el resultado que tienes que sacar en la parte speaking, que es la más importante, pero de repente en las otras habilidades no sacas tan alto? But Leslie, the question is, you still got an overall score that gives you the result to pass, correct? La Yes, pregunta que, yes, yes. okay, la pregunta que yo le hago a Leslie es, bueno, pero igual en el overall, en el acumulado, sacaste la nota que tenías que sacar. Mi respuesta es that is as valid as you need. Eso es lo que necesitas. Especially if you pass the speaking. Especialmente si pasas el speaking. That being said, habiendo dicho esto, if for some reason you got a very low reading score, for example, si de repente tienes un resultado en lectura muy bajo, o writing score muy bajo, okay, then you probably won't get the overall score. Probablemente no vas a sacar el resultado global. ¿Me entiendes? The overall score is a sum of the skills that, independent of the way it's made, el resultado global es la suma de los resultados en las habilidades que, independiente de cómo lo saques, it's gonna demonstrate you have a B2 level. Va a demostrar que tienes un nivel B2. It would be a very strange scenario. You know, Leslie, sería un escenario súper extraño where you get 30 points in writing, 30 points in listening, let's say the TOEFL, 30 puntos en lectura, 30 puntos en comprensión auditiva, 24 in speaking, 24 en hablar, okay, which basically means you got 84 overall, te sacaste 84 en el compendio, you got your speaking right, sacaste la nota que necesitas en speaking, but you got 0 in reading, sacaste 0 en lectura. The likelihood of that happening, o sea, la posibilidad que eso suceda is, I think, very small. Es muy pequeña, because if you got the English for the other skills, si tienes el inglés para esas otras habilidades, it's probable that you're going to get a good score in reading as well. Es muy probable que saques una buena nota en reading as well. And to be honest, Leslie, para serte honesto, if something like that were to happen, si algo así fuera a suceder, it would raise some alarms. Prendería algunas alarmas. Yo no creo que, no es normal. It doesn't make sense, no tiene sentido. No, si me entiendes, es como necesita las 4 habilidades, they all connect, todas se conectan. In OET, that would never happen. En OET no funcionaría, porque you need 300 in each skill. Necesitas 300 en cada una de las habilidades. It's not and 315 speaking, y 350 en hablar. So, for example, if you don't get 200 in reading, 300 in reading, si no sacas 300 en lectura, you won't pass. No pasas. That's in OET. But in TOEFL and IELTS, where you get this compendium, and TOEFL and IELTS, donde tienes esta suma, what you asked is a possibility, but I don't think it happens. No creo que suceda, Leslie. No, yo no me preocupo. Yo me preocuparía por sacar las 4 habilidades. I would worry about preparing well for the exam and getting the 4 skills together. Yeah, actually, Robert, the TOEFL have a minimum total for the other 3 skills. You have to, on the other 3, it cannot be less than, I don't recall the exact number, I think like 56 points, something like that. Yeah. You cannot have less than 56 points on those 3 abilities. So they already took that into consideration. You cannot have the 0 on no points on one of the abilities. You have to have a combine of the other ones of at least, I don't recall the exact number, 56. 57 or something like that, yeah. Eso, el TOEFL ya tiene eso en consideración, no te dejan que en las otras habilidades no tengas también un promedio mínimo.
creo que es mucho más bajo. Y lo mismo pasa en el IELTS, donde en realidad para poder pasarlo en promedio 6, 5 y 7 en la parte verbal, no puedes tener ninguna habilidad por debajo de 6. 6 o 5.5, una de las dos números. No puedes tenerla ninguna habilidad por debajo de ese número, lo contrario no te da el promedio. Okay. Robert, I think we're way past the time, so let me see. Sorry about that. I think all the important questions we answered. Yo creo que contestamos todas las preguntas importantes. Exámenes, una última cosita, exámenes como el PET o el MET, sí son válidos en algunos estados. Obviamente depende si el estado donde vas a ir a trabajar acepta eso como el requerimiento. Tienen un número de estados mucho más limitado que los otros dos. Nuevamente, como Robert les dijo, el único estado con certeza, el único test con certeza que lo reciben en todos los estados es solamente el TOEFL. ¿Ok? Muy bien. Robert, I think that's all for tonight. As usual, we want to thank you for a wonderful presentation. I think this topic is one of those topics that will continue to circle around for many, many times, especially as some additional changes occur. So we'll make sure that in some months from now, we'll revisit this issue again, because I'm sure there will be many more questions related to this. Muchas gracias a Robert por esta magnífica presentación. Este es uno de esos tópicos que va seguramente a circular con mucha frecuencia, así que con alguna frecuencia volvemos a traer este tópico y dar actualizaciones sobre qué está pasando con él. Thank you. Next week, we are going to talk about, excuse me for a second, looking at the calendar. My friend Amanda, we're going to talk for employment for foreign nurses. What is the most cost-effective path to live and work in the United States? ¿Cuál es la ruta más efectiva para poder venirse a vivir, venir a vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es el tema de la próxima semana. That's the topic of next week. In 2 weeks from today, we actually have a nurse who has come through the program, who's going to give testimonial. En un par de semanas tenemos un enfermero que vino al programa con nosotros, que va a dar testimonio. Y en las siguientes semanas las estamos anunciando, las charlas respectivas. Pero anticipando, la próxima semana vamos a hablar de cuál es la ruta más efectiva para venirse a vivir y a trabajar en los Estados Unidos. Y en 2 semanas tenemos un enfermero que va a venir a charlar con ustedes, contarles el que hace, cómo vino con el programa y darles testimonio. Okay, so Robert, thanks again. Thank you everyone Very much for joining us, and we hope to see you next week. Y esperamos verlos la próxima semana. Okay. Thank you everyone. Thanks, Robert. Thank you, Carrie. Usual Thank you pleasure. very much. Thank you. Bye, everyone. See you next week. Bye. Sí, the meetings are in the same Zoom. Right. Las reuniones son en el mismo Zoom.